mi nombre es Roberto Brol y en esta ocasión quiero comentarles una historia familiar muy interesante que es sobre mi tatarabuelo, el artista, escultor, decorador y arquitecto Luigi Liuti, más conocido aquí en Guatemala como Luis Liuti. Él, acá se los presento y también lo tienen atrás de mí sobre la pared, pues fue un ciudadano milanés. Él nació en Milán en 1870, el 21 de junio. Pues creció en pequeñas ciudades, en Castelseprio y en la propia Milán, y pues luego de algunos años, ya cuando él fue adolescente, se trasladó a Turín para estudiar arte y arquitectura. Ahí estudió en la Academia Albertina y en otras academias también de Bellas Artes que existían en la ciudad, y pues ahí ya obtuvo pues toda la laurea o los títulos que en aquel entonces se otorgaban para pues permitirle trabajar como pues arquitecto, escultor, modelador y decorador. De esta cuenta pues él se involucra en varios proyectos en todo el área de los lagos del norte de Italia, y pues trabajó en diferentes palacios y palacetes para pues obviamente ornamentarlos, diseñarlos y construirlos. Pues después de una temporada, pues todo esto pasa a lo largo de su juventud. A los 25 años, en 1895, él es contratado pues ahí con otros paisanos y se traslada a la ciudad de Guatemala. Ellos pues son embarcados en Génova en octubre de 1895, y todo esto pues a raíz de la que se proyectaba como uno de los grandes eventos del siglo para Guatemala durante el periodo del presidente José María Reina Barrios, que fue la Gran Exposición Industrial Centroamericana. De esa cuenta pues se trasladan a Guatemala vía Panamá. Algunas veces se había comentado que habían venido por Nueva York y todo, pero bueno, fueron varias oleadas de paisanos y de artistas y de pues, arquitectos, escultores, etcétera, y entonces ingresaron por varias vías. De hecho, tenían que haber ingresado por Nueva York, pero pues debido a unas tormentas y a inclemencias durante la travesía, pues por eso fue que tuvieron ellos que más bien entrar vía Panamá. Entonces, pues ya con mucho trabajo logran llegar a Guatemala, y entonces pues él ya se instala aquí en Ciudad de Guatemala. A partir de ahí pues empieza a involucrarse con sus demás coterráneos, y empiezan pues como a trabajar y a proyectar, no solamente en cargos que les dan a partir de gobierno, sino también realizan pues ya proyectos propios, y de hecho él se asocia con Francisco Durini. Y entonces, no solo él, hay otros más. Me parece que también Desiderio Scotti es otro de los que se asocia con Durini, y entonces por eso crean Durini y compañía, ¿verdad? Es parte de lo que los historiadores pues han como confundido ya a lo largo del tiempo, porque atribuyen las obras, los monumentos públicos que aún existen, como el de Miguel García Granados en la Avenida Reforma, a Durini, pero era a la compañía industrial, ¿verdad? Durini y compañía. Entonces, pues todos estos, cada quien trabaja en su área de expertise, y entonces así es como pues van proyectando y realizando los monumentos, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, este de Miguel García Granados era pues una especie de proyecto que se presenta pues a concursar ya dentro de los eventos propios de la exposición centroamericana, y pues definitivamente pues ya lo dejaron ahí. No es que destruyeran ese modelo o hicieran después otro más grande, sino simplemente ese quedó. La idea pues obviamente hubiera sido hacer obras más grandes, de más impacto, pero bueno, pues no solo trabajaron en desarrollar este tipo de monumentos, sino también hay que recordar que toda esa traza, el famoso Cantón Exposición, que hoy es la zona 4, eh, y pues propiamente el Boulevard 30 de Junio, que es la Avenida Reforma el día de hoy, eh, es parte de lo que este grupo de arquitectos extranjeros, especialmente italianos, pues ya vienen y diseñan y hacen esa nueva traza urbana para la ciudad de Guatemala.
A partir de ahí, bueno, pues él específicamente, pues él de hecho ha dejado algunas memorias escritas, ¿verdad? Que aquí nosotros tenemos todavía algunos documentos donde él mismo relata parte como de esta historia, de su propia vida. Entonces él comenta que él trabajó, por ejemplo, en la Vía Algeria. Esta Villa Algeria era pues la residencia del presidente Reina Barrios, que tenía el nombre de su esposa, sobre la avenida Reforma. Hoy prácticamente sería la propiedad que abarca sobre avenida Reforma, contigua a lo que era la Embajada Americana, donde está el Hotel San Carlos, donde estaba el otro hotel que ya no es hotel, que pues tenía unas fuentes muy bonitas a la entrada, y que si ustedes se dan cuenta sobre la Reforma, en la barandilla es lo único, junto con las fuentes que estaban en este hotel que ya cerraron, eh, que está, digamos, al centro de esa manzana, pues es lo único que queda de la propiedad llamada Villa Algeria, ¿verdad? Que esto es parte de los edificios que al final se destruyen, digamos, en los terremotos de 1917 y 18. Entonces, en esa específicamente, y la menciona él, pues claramente ahí, ¿y qué hacían, digamos, en ese tipo de edificaciones o aportaciones? Bueno, pues como les digo, el diseño, eh, propiamente las decoraciones, todos los estucados, digamos, de las cuestiones que adosaban a las paredes, a los muros, a las fachadas, pues ya propiamente, digamos, algunas esculturas que hacían para ornamentar los jardines o incluso los interiores de las propiedades, ¿verdad? Y también dirigir o incluso ellos mismos realizar pues algunas cuestiones en los cielos falsos también de las propiedades. Entonces pues era pues todo un trabajo digamos integral, y pues algunos se dedicaban a lo que era modelado, decoración, otros se dedicaban también al hierro forjado, y entonces así pues entre todos hacían su parte, ¿verdad? Hacían su trabajo. También, pues obviamente trabajó en otras vías. Hay algunas postales muy bonitas, por ejemplo, de la Avenida Reforma, que donde ahora está la Plaza Rotaria, pues ahí habían otras así castillos muy suntuosos como el propio Palacio de la Reforma, ¿verdad? Entonces, en todas esas propiedades que tenían una gran influencia europea, especialmente italiana, pues ellos colaboraron enormemente. De hecho, Durini es quien hace, por ejemplo, el proyecto de el Palacio de la Reforma. Entonces, claro, ahí sí él como arquitecto hace el diseño, pero no cabe duda que Durini y compañía, incluidos, digamos, todos estos otros arquitectos y artistas italianos, seguramente colaboraron en ya la producción y la construcción de estos edificios. Lo que sí es que, por ejemplo, habían otras dos avenidas principales o calles principales, digamos, que se intersectaban con el Boulevard 30 de Junio, que era pues lo que hoy conocemos como la Quinta Calle, que arranca donde está la Estrella de David, pero que antes era la Fuente de Neptuno, ¿verdad? Entonces esta era una como especie de calle paralela principal, y la siguiente era la que hoy conocemos como calle Montúfar, que es la 12 calle. Esta específicamente, nuestro tatarabuelo Luis Liuti, él comenta en sus memorias que él fue el encargado de hacer la traza de esta calle, y que precisamente, digamos, era algo que iniciaba desde la Reforma, y pues tenía, digamos, arriates y pues cosas que hoy ya ni siquiera la sombra queda, y la Montúfar pues terminaba, decía él, en un jardín pues que es lo que propiamente hoy sería el zoológico La Aurora. Recuérdense ustedes que la finca La Aurora estaba destinada a ser el parque de la ciudad, y entonces prácticamente desde donde termina la 12 calle, ya todo eso eran jardines anexos a lo que reducidamente quedó ya hoy como el zoológico La Aurora. De esa cuenta, habían bancas, habían fuentes, había pues toda una serie de elementos que hoy pues ya solo queda un paso a desnivel, y algunas otras edificaciones que pues luego fueron ya lotificando y separando, digamos, de la propiedad estatal original. Esto podría decir yo que son como parte de sus grandes aportes. Aparte, como les mencionaba, se asoció con varios de sus connacionales, de sus paisanos, porque, por ejemplo, está Scotti, que si no estoy mal, tenía también una fábrica de pisos.
y entonces pues también estaba el señor Doninelli, pues ambos, entonces ya todos ellos estaban asociados, incluso así hicieron muy buena amistad con otros artistas de otras nacionalidades, españoles, venezolanos, etcétera. Y entonces, pues todos, digamos, como que hacían un buen trabajo en equipo para, pues, crear toda esta obra que al final influyó mucho en la, pues, nueva cara de la ciudad de Guatemala. Sin dudas, de los trabajos oficiales han de haber tenido que ver en decoraciones o en elementos de la reforma del, por ejemplo, Palacio Presidencial del tiempo de Reina Barrios, ¿verdad? Que pues, se destruyó ya con los terremotos. Y seguramente algunas legaciones, embajadas, porque pues eran casonas coloniales todavía, pues eh, previas al todavía siglo XVIII, previas a la independencia y luego pues posindependiente, pero sin dudas fueron ya, digamos, modificaciones que las actualizaron, digamos, a todo este renacimiento francés y pues todas estas influencias muy europeizantes que pues iban lideradas por el presidente Reina Barrios. Bien, de hecho, donde ahora, eh, donde ahora son los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, acá pues lo van a ver después más en detalle, hay una serie de enteros postales, de tarjetas postales que el Correo de Guatemala en su momento editó y publicó, y ahí se podía apreciar pues los pabellones de esta exposición centroamericana. Eh, Queda pues una serie postal, quedan enteros postales, todo esto digamos evidencia ese importante evento que fue esta gran exposición de 1897. Y entonces, claro, ellos trabajaron en un periodo de 1895 hasta 1897, casi 98, para que pues todo este evento se pudiera llevar a cabo. Prácticamente donde ahora es Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores, como les menciono, sobre reforma, ahí era el pabellón principal de esta exposición. Y claro, luego en las manzanas contiguas pues habían otros pequeños salones que se llegaban a extender hasta la zona 4 pues conocida como Canto de Exposición. Ahí, pues en esos pabellones, pues ellos expusieron, digamos, trabajos industriales, trabajos de decoración. Hay fotografías en publicaciones como la Ilustración Guatemalteca de 1897 y 98 que recopila y recoge todo, digamos, lo que se llevó a cabo en este gran evento, ¿verdad? Entonces, esta Ilustración Guatemalteca es una especie de libro azul previo, ¿verdad? Del tiempo de Reina Barrios. Y entonces es una publicación muy bella, muy bonita, porque, digamos, ahí uno puede ver todo lo que pasaba. Ahí publicaban, por ejemplo, también hay un catálogo de la exposición, y entonces ahí está que, digamos, qué medallas ganaban y todo. Entonces, a pesar de que ellos vinieron a trabajar también en parte para Guatemala, ya para la exposición los dejaron, digamos, que ellos conformaran un equipo representante del Reino de Italia, que en ese entonces pues era reino, no era como ahora. Y entonces pues ellos como súbditos de la corona italiana, pues entonces localmente acá representaron a su patria, ¿verdad? Y pues participaron, ganaron varias medallas, medallas de plata, de bronce, y todo eso salió en esas publicaciones bien detallado, quiénes ganaron y a veces hasta decía con qué piezas habían ganado, por ejemplo, sus premios, ¿verdad? Entonces hacían las calificaciones y todo. Bueno, luego, ya para 1897-98, hay una gran crisis con los precios del café, o sea, hay una situación mundial ajena a lo que estaba sucediendo acá localmente en Guatemala, pero que sí impacta, porque entonces genera, digamos, como un impago y obviamente una crisis severa a lo interno de Guatemala, porque en ese momento Guatemala prácticamente dependía absolutamente su economía de la exportación de café. Entonces, ante esto, pues el gobierno naturalmente se ve limitado de pues, la recaudación de impuestos, etcétera, y con todas estas obras que había, megaproyectos que había echado a andar, prácticamente es cuando el gobierno declara al Estado de Guatemala en bancarrota, ¿verdad? Es una cosa así como inédita en aquel entonces,
Y precisamente, bueno, seguramente va a ser de los detonantes que pues luego hacen claro que venga el asesinato del presidente. Pero bueno, pues seguramente muchas personas sufrieron. Y entonces lo que sucede es de que ante esta situación, muchos de los artistas entonces deciden migrar hacia otros lugares, porque entonces ya Guatemala no era interesante para pues quedarse, ¿verdad? ¿Quién les iba a pedir que pues ornamentaran y embellecieran edificios si digamos no había mucho recurso económico? Entonces muchos se van, unos se van a Costa Rica, otros a El Salvador, otros se regresan inclusive a Italia, otros se van a Estados Unidos y nuestro tatarabuelo pues se va una brevísima temporada a San Francisco en California. Ahí pues llega, pues trata de trabajar un poco, pero no le gusta y pues recuérdense que en aquel entonces pues el lado oeste de Estados Unidos pues no era como lo conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, si bien había pues arquitectura muy hermosa y todo, pero estaba también como muy incipiente, digamos, esas ciudades. Entonces decide regresarse y de camino es cuando sucede el magnicidio del presidente Reina Barrios y con ese revolú político que está sucediendo acá en Guatemala, pues él decide mejor quedarse en Quetzaltenango. Ahí pues ya se instala. Sé que esta investigación y este proyecto es sobre la ciudad de Guatemala, sin embargo, de todas formas, pues siempre hay eh, relación y trabajos, digamos, que se van haciendo en conjunto o que impactan desde Guatemala hacia el interior. Entonces, él se queda en Quetzaltenango, ahí conoce a otros paisanos que se habían precisamente radicado ahí. Ellos son los que lo incitan a que no se venga para acá, sino que pues se quede a residir allá. Nuevamente el café, digamos, se recupera y entonces Quetzaltenango pues tiene como una gran bonanza luego de esa pequeña crisis y, eh, y entonces viene como este resurgir de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, la arquitectura, y, pues sus edificios y entonces ahí sí todas las gentes locales y los otros finqueros, digamos, de la Boca Costa, también de Occidente, del área de la zona reina, etcétera, pues llegaban y utilizaban a esta ciudad como pues una ciudad base, ¿verdad? Para poder de ahí realizar pues sus estudios, todas sus gestiones y no tener que venir hasta acá a la capital. Eso pues hace que la ciudad surja y resurja y entonces pues él empieza trabajando para la municipalidad de Quetzaltenango y pues ya le hacen varios proyectos. Estaba digamos la reconstrucción de la Catedral del Espíritu Santo y entonces él precisamente hace todas las decoraciones, y al decir decoraciones me refiero al diseño de todos los elementos arquitectónicos que hoy vemos, digamos, incorporados en el edificio. Capiteles, frisos y otros detalles, ¿verdad? Decorativos. También le encargan el Salón de Honor de la municipalidad, que pues ahí están todas una serie de decoraciones en toda la techumbre y pues algunos otros elementos. Luego, bueno, ya él se instala en esa ciudad, ahí se casa y pues prácticamente pues ahí vivirá el resto de su vida. Siempre tuvo la intención pues de regresar y de visitar a la familia en Italia. Pues de hecho, algunas de sus hijas todavía mantuvieron mucha comunicación hasta los años 40, 50 con parientes del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Y por ahí decían que pues el marido de Sofía Loren pues era pariente de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pero esa es otra historia. Entonces, entre estos planes, digamos, ellos de ir hacia allá, porque digamos la primera década de 1900, pues tuvieron un periodo bastante fructífero en su trabajo, a pesar del terremoto de 1902, pero claro, eso detonó también pues tener que reconstruir, ¿verdad? Y entonces pues la gente ya encargaba muchas obras y él, así como mencionan que Agatón Bock talló los capiteles de las columnas de la nueva fachada, no es la nueva fachada totalmente obra solo de él, sino también ahí ya tiene la intervención de nuestro tatarabuelo, porque es
el único artista que ha hecho en Guatemala obras con una técnica llamada sgrafito, que esto es aplicar varias capas de cemento de diferentes colores y antes que las capas superiores se sequen, entonces se va tallando, es decir, se va como quitando el cemento de la capa superior para dejar ver el color que está en el fondo. Entonces, así pues surgen los detalles que hoy todavía podemos ver en la fachada del Teatro de Quetzaltenango, en el Pasaje Enríquez, que esa es otra obra también de él, mal adjudicada, pero no es que esté mal adjudicada porque Alberto Porta era de hecho arquitecto, pero nuevamente vamos a la terminología de aquel entonces. Era como la oficina de arquitectura de Alberto Porta, donde eran los socios a don Alberto Porta y Luis Liuti también. Y entonces, pues bueno, ellos son los que hacen toda esta serie de edificios y pues el Pasaje Enríquez, sin dudas, muy inspirado en las galerías de Víctor Emanuel en Turín y pues no era su ciudad natal, pero él vivió mucho tiempo ahí, así es que pues lo tenía muy en su mente, en su memoria, ¿verdad? Lamentablemente, acá en Ciudad de Guatemala podríamos decir, a excepción, como les digo, de las verjas o de los muros perimetrales que quedan o algunos rescoldos de elementos, digamos, alguna fuente, alguna estatua perdida o algunos mausoleos incluso en el cementerio general de la zona 3, pues que queda realmente muy poca obra visible. Y esto es debido pues a los terremotos, ¿verdad? Entonces hay registros documentales de la obra que hizo, en efecto, pero pues ya solo nos queda eso. Ahora nos quedan documentos, fotos y algunas cuestiones pues ya solo de menciones. Por supuesto, el libro azul de Estrada Cabrera es de 1915, entonces ahí pues sí todavía se recopila mucho de lo que se puede, digamos, como contemplar, no solo en el 30 de junio, sino también en el Hipódromo del Norte. Al final, desde el periodo de Reina Barrios y Estrada Cabrera, que sí le dio como continuidad a algunos proyectos, eh, recordemos que pues europeizaron prácticamente toda la ciudad de Guatemala. Aquellas casonas coloniales todavía dieciochescas o con esa influencia aún en pleno siglo XIX, pues las fueron ya alterando, cambiando y entonces pues por eso vemos que pues muchas veces todavía casonas del centro histórico al entrar pues tienen como un diseño característico como la antigua Guatemala, pero de pronto hay elementos alterados, ¿verdad? O sea, que no corresponden o que se siente esa renovación que tuvieron las estructuras. Y bueno, pues para continuar, además de todo el resto de obra que pudo él haber hecho en Quetzaltenango, pues aparte también de su familia, que ahí se casó, tuvo 6 hijos, 3 hijas y luego 2 hijos y una última hija, que esta última falleció como en el año 98, 99, ¿verdad? O sea, es sido una familia, digamos, ahí bastante pequeña al principio, ahorita ya es un poco más grande, pues ya vamos como cuarta generación acá en Guatemala. Algunos han regresado incluso a Italia, pero bueno, pues hay algunas ramas más grandes que otras. Pero bueno, ahí queda su legado. Y pues parte de ese legado es de que él junto al arquitecto Porta propusieron a la municipalidad de Quetzaltenango en 1898, precisamente el año que hizo él el salón, la decoración del salón municipal, el salón de honor, crear una academia municipal de arquitectura. Entonces de esto hay registro, ahí constan las actas, también hay una recopilación de actas municipales de una autora de apellido Aparicio, ahí también se puede encontrar, se puede leer, y entonces pues ahí está la constancia de la creación de esta entidad que prácticamente es el primer antecedente ya formal académico de una escuela de arquitectura. En este caso pues era municipal, pero pues eso no importa, ¿verdad? Es la primera vez donde ya a los guatemaltecos pues se les da la oportunidad de aprender. Seguramente en sus cátedras él mencionaba mucho lo que habían hecho aquí en la ciudad de Guatemala. Así es que allá igual irradió esa influencia de lo que aquí pasó en la capital
incluso en el interior. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Que se le llamaban artesanos y ahora uno ve la palabra artesano y lo ve como que el que está ahí tallando una jícara o haciendo una vasija o un florero, pero realmente en aquel entonces, ¿verdad? A finales del siglo XIX, el que alguien fuera artesano era casi decir como que ya era pues un arquitecto, un ingeniero o incluso como lo que diríamos hoy un maestro de obras, ¿verdad? Pero eran personas muy capacitadas que podían, digamos, pues contribuir y construir y edificar grandes construcciones, así como ahora pues personas muy preparadas y con grandes créditos académicos pues igual lo pueden hacer. Entonces también creó esa sociedad de artesanos allá, algo así como aquí existió el porvenir de los obreros, pero claro, no eran obreros así como lo vemos hoy, eran realmente personajes que contribuían en sus comunidades. De hecho, y ahí me voy un poquito atrás, porque el suegro de nuestro tatarabuelo, Luis Liuti, fue parte como de un pool de obreros y de personalidades, digamos, de Quetzaltenango, que asistieron, digamos, como delegados de Quetzaltenango a la Feria Industrial Universal de París de 1889, cuando pues se presentó precisamente la Torre Eiffel, ¿verdad? Entonces ya vemos ahí que el calibre de esos artesanos era una cosa distinta a lo que hoy lo conceptualizamos nosotros. Entonces pues él crea todo esto precisamente para promover, digamos, la profesionalización pues, de los guatemaltecos. Acá en Guatemala también, digamos, tuvo sin lugar a dudas periodos de docencia, porque pues todavía Héctor Gaitán recogió en sus memorias esas de la calle donde tú vives los testimonios de varios marmoleros que, digamos, incluso en las escuelas que habían de Bellas Artes acá en Ciudad de Guatemala, pues recibieron clases con él. Entonces, lamentablemente, pues de esas academias, escuelas de la Ciudad de Guatemala no hay tanto registro documental para, digamos, poderlo afirmar, pero pues los testimonios de estos mismos personajes así lo dicen, ¿verdad? Que personajes como Humberto Garavito, Carlos Mérida o el mismo Marmolero que recoge Héctor Gaitán en sus libros, todos fueron, digamos, como coalumnos de estos artistas italianos, digamos, que vinieron no solo a aportar, a construir, a proyectar, a diseñar, sino también a enseñar y a, pues, empoderar, por así decirlo, al propio guatemalteco para que luego él pudiera, digamos, tener estas capacidades artísticas y de arquitectura y también, obviamente, eso ya les fue cambiando la mentalidad y como el rumbo a muchas personas, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que la cultura pues nos va haciendo como a apreciar todo lo que es estético, todo lo que es bello y pues querer tener una mejor calidad de vida. Eh, ¿Qué más les podría decir? Bueno, pues él tuvo grandes amistades, como les decía, pues de guatemaltecos, pues de los hermanos Castillo, eran los famosos músicos, eh, también pues de grandes educadoras, en fin, pues al final pues tenía una relación ahí muy fuerte con el señor Santiago González, ¿verdad? Que era el que fue asistente de Rodán, que gentes que vinieron acá a Guatemala, el otro famoso que fue secretario de Picasso, ¿verdad? También, que estuvo acá en el país, y entonces también tuvieron esa interacción con otros artistas, ¿verdad? Como los españoles, y bueno, que fue una época sin dudas muy singular y muy particular, a pesar también del periodo represivo que pues significó también el gobierno de Estrada Cabrera. Y precisamente por eso, a lo lejos allá, desde Quetzaltenango, pues estaban como menos presionados que acá en la ciudad capital. Sin dudas, bueno, pues aquí se quedaron algunos otros, pero bueno, pero ahí va pasando. Y entonces de estas obras de desgrafito que les menciono, o que tienen, digamos, estos elementos en su composición arquitectónica, pues está el Pasaje Enríquez, está el Teatro Municipal de Quetzaltenango, está la Logia Masónica de San Marcos,
y también la Torre Centroamericana de Sololá. Entonces eso es parte, digamos, que ya vemos que no solamente se quedaron en una ciudad o en un lugar, sino pues esto también fue a nivel también de un impacto a nivel nacional, ¿verdad? Obviamente regional, pero quiere decir de que pues él iba, venía y no estaba, digamos, estático solamente en Quetzaltenango. Y por eso precisamente se mantuvo esa relación con los otros artistas italianos que sí se quedaron a radicar acá en la capital, ¿verdad? Sin dudas ha de haber pues tenido apoyos que dar a sus paisanos o trabajos, cargos que le hacían por el expertise que él tenía o pues venir a dejar encargos, etcétera. Luego, bueno, pues él vive hasta 1926, muere pues, relativamente joven. Le dio, pues lo que sabemos es que fue una especie de atrofia muscular, ¿verdad? Más o menos, pues sí, esta es una enfermedad progresiva. Afortunadamente, los descendientes solo en uno se ha repetido, pero pues a veces también por eso es bueno conocer pues la historia familiar, no solo por los aspectos bonitos, sino también por otros hasta de cuidado y controles de salud, ¿verdad? Así es que, pues bueno, pues eso es por lo que podría contarles por ahora. Eh, otras cuestiones, bueno, de sus memorias, pues como les mencionaba, él acá dejó una especie de memorias para sus hijos y para pues, los descendientes que los pudiéramos, digamos, leer. Esto los escribió él precisamente en febrero de 1915. Está pues rubricado por él mismo, ¿verdad? Y luego pues escrito por su persona, ¿verdad? Realmente con la caligrafía de aquel entonces de pronto es complicado, pero pues no es tan difícil, ¿verdad? A veces se va repitiendo las letras, esto es algo muy bonito, es pues realmente un tesoro familiar. Varias familiares tenemos copias de esto, pero pues el original sí lo tiene otro pariente en caja fuerte, ¿verdad? Pero lo bueno es que está a buen resguardo. También pues tenemos algunos pequeños tesoros, ¿verdad? Como les mencionaba, que había una ocasión en la que pues iban ellos a ir a visitar a los parientes a Italia, pero entonces lo iban a hacer vía Nueva York. Esta pues es una foto muy bonita y es prácticamente de lo que se ha no promovido, sino se ha divulgado más cuando hablamos de Luis Liuti. Está con, digamos, con sus 3 hijas mayores, su esposa, pero esto fue, digamos, justo el año del Titanic. Y la anécdota curiosa acá es que precisamente ellos lo iban a ir a tomar a Nueva York para hacer el trayecto de regreso a Europa. Y entonces ya desde Inglaterra, pues ya adentrarse a Europa. Pues obviamente ya no se pudo hacer el viaje, ¿verdad? Porque pues nunca llegó el barco al destino, ¿verdad? Pero bueno, pues es parte de las anécdotas bonitas. Eh, Otras ramas de las familias, digamos como que estos tesoros familiares se han ido quedando entre las diferentes ramas. Algunos tienen incluso las medallas que ganó en la exposición centroamericana. En el caso nuestro, pues tenemos los retratos acá que se hacían o se estilaban a hacer cuando pues las parejas se casaban, ¿verdad? Entonces pues era costumbre y luego se colocaban en las casas y este que tienen pues acá atrás de mí parece foto, pero no es foto, es un grafito precisamente hecho por su amigo Santiago González, ¿verdad? Que es el artista que había hecho el tímpano del Templo Minerva del Hipódromo del Norte y también del Teatro Colón, ¿verdad? Lamentablemente ambos desaparecidos, pero lo importante de esto es que pues este artista, este escultor, pues había sido alumno de Rodin, ¿verdad? Entonces, pues son parte de los tesoros. Él se casa en 1900, allá en Quetzaltenango, se casan en la iglesia del Espíritu Santo, y pues también son Achille Borghi, otro de los artistas, que es al que se le atribuye el león que ahora está sobre este arco de la Revolución de 1897, allá en Shela.
fue uno de sus padrinos de boda. Cuando Luis Liuti muere en el año 26, precisamente el que va a dar el parte al registro civil es el maestro Galeotti papá, ¿verdad? Entonces ahí ven ustedes el grado de, pues no solamente de amistad, sino de esa como familiaridad o grupo que se hacía la comunidad italiana, pues ya estando fuera, ¿verdad?